Ya, nos va a hablar de la ecografía del trimestre. Patricia, bienvenida. Gracias. Buenos días. Pues nada, primero dar las gracias al doctor Piquetón por la invitación al curso y a participar en él. Y luego dar las gracias y bueno, y la enhorabuena al doctor Perales y al doctor Pellicer por la organización del curso. Y la verdad es que es muy agradable venir, porque no he venido nunca, pero cada vez que vengo, cada vez somos más gente que podemos ir presente y la verdad es estar casi como en casa. Espero no acelerarme mucho, porque la verdad es que la gente que me conoce sabéis que hablo mucho y hablo muy rápido, pero voy a intentar, sobre todo en un aspecto muy práctico, dirigido sobre todo pues eso, a la ecografía al nivel 3 de ecografía, puesto que el tema que me ha tocado tratar, la ecografía del tercer trimestre, de entrada parece un tema poco atractivo, que todos controlamos y cuando desde R1 es capaz de hacer una biometría, pero me voy a centrar mucho en la estandarización de las medidas, tanto en las mediciones de la biometría y sobre todo en la estandarización de las medidas de la toma del Doppler. Me he basado en el protocolo de la SEGU publicado, actualizado en el año 2010, que habla de cuáles son las condiciones del control prenatal en el embarazo y habla de la necesidad de realizar 3 ecografías para control prenatal. Como sabéis, la ecografía de la 11 y la 13, la ecografía de las 20 semanas y la tercera, que es la que me toca a mí hablar, es la del tercer trimestre, aproximadamente en semana 32. ¿Qué objetivos tenemos que conseguir con esta ecografía? Pues en un principio valorar que hay una vitalidad y una estática fetal, hacer una estimación del crecimiento fetal, hacer un diagnóstico de las posibles anomalías asociadas tanto a la implantación de la placenta como a la inserción del cordón en la misma, diagnosticar anomalías asociadas al líquido amniótico y, por otro lado, valorar qué casos estaría indicado la realización del Doppler, porque como sabéis, no se debe realizar un Doppler en una ecografía de nivel básico de tercer trimestre. No está indicado, porque muchas veces los hallazgos que vas a encontrar te van a generar más dudas, más problemas y no existe un beneficio de la aplicación más que en pacientes con alto riesgo por patología materno-fetal. Todos sabéis que existe un protocolo, un modelo de la SEGO para realizar el informe de ecografía a nivel básico de tercer nivel, que es el que veis, y en el cual se registra pues eso, datos respecto a la estática, la vitalidad, la biometría y de la placenta y el líquido amniótico. Hay un apartado de observaciones donde podemos hacer constar cualquier cosa que no se refleje en los apartados anteriores y siempre la SEGO exige un consentimiento informado que casi nadie damos a la paciente, por lo menos en estas ecografías de nivel básico, que debe firmar la paciente y el médico. Vamos allá. Es evidente cuando hacemos una ecografía lo que primero que tenemos que valorar es que el feto está vivo, que existe una frecuencia cardíaca positiva y que existe un movimiento fetal espontáneo. Por otro lado, hay que valorar si es una gestación única o múltiple y hay que valorar en qué situación tenemos al feto. Tener en cuenta que estamos en tercer trimestre, próximo al parto, y hay que ir valorando si este parto va a ser posible biovaginal o no. La situación es la relación del eje longitudinal del feto respecto al eje longitudinal de la madre. De tal manera que cuando estos coinciden, se trata de una situación longitudinal, para la redundancia, cuando hay un ángulo de 90 grados, se trata de una situación transversa, y cuando el ángulo es un ángulo agudo, pero menor de 90 grados, es una situación oblicua. La presentación va a ser una cefálica o una podálica, la más frecuente, por supuesto, la cefálica y la podálica, determinan más o menos un 3% de los casos. Como todos sabéis, hay determinados factores predisponentes que van a favorecer la presentación podálica, como por ejemplo que sea un prematuro. Aquí tenéis muchos prematuros, sois unidad de referencia y por tanto, como he comentado en la guardia, las presentaciones en semana 28 de podálica llegan a ser hasta prácticamente un 30%. Sin embargo, al término, como os he dicho, más o menos un 3%. Cuando veamos un feto a término de nalgas, ojo, mirad por qué está de nalgas o en transverso o en oblicuo. Una malposición fetal debe obligarnos a valorar si tienes una placenta previa, si tienes un mioma previo, si tienes alguna anomalía que lo favorezca, porque eso va a ser importante la valoración de cara al parto. El segundo apartado y el más extenso, como vais a poder ver, es valorar las biometrías. Vamos a hacer una biometría fetal, vamos a hacer una estimación de peso secundariamente y voy a hablar de los planos de corte y la sistemática de la exploración, puesto que esto va a ser muy importante. Antes de hablar de biometrías fetales hay que tener muy claro, siempre, todos, de cuánto tiempo está la señora. O sea, cuál es la edad gestacional. Parece una obviedad, pero no es así. O sea, cuando te encuentras un bebé con un peso fetal estimado bajo, lo primero que tienes que hacer es corroborar que está bien estimada la datación. Lo hacemos, como sabéis, siempre con la fecha de última regla. Sin embargo, haremos una corrección con el CRL cuando tengamos una eco precoz, normalmente tenemos la de las 11-12 semanas, ya que existe cuando en la edad gestacional valorada por última regla y la edad gestacional valorada por la ecografía hay una discografía mayor o igual a 3 días. Cuando no tengamos una eco precoz, sabéis que el parámetro de la biometría que mejor le sirve para datar la gestación en el segundo trimestre va a ser el DBP, pero sin embargo con este cometemos un error de más de 7 o 8 días, de tal manera que haremos la corrección únicamente cuando exista esa diferencia entre la edad gestacional por eco y por FUR.
Por otro lado, ¿qué parámetros vamos a medir? Todos lo sabéis, el DBP, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud de la diáfisis femoral. Y vamos a relacionar cada uno de ellos con los percentiles para cada una de la edad gestacional. Y voy a insistir mucho en esto. La ISUOG habla, y lo publica en el Ultrasound en el año 2010, de una estandarización en las medidas. Parece una tontería, pero todos aprendemos de algunas de las biometrías fetales, pero las hemos aprendido bien, porque si no, luego eso, como ya sabes que los controlas y tienes muchas cosas que aprender y cosas mucho más importantes, como que das por eso que lo sabes hacer. Hay que ser muy, muy, muy estrictos en la estandarización, en la toma de las medidas, porque luego cada error acumulado en las medidas se va a multiplicar a la hora de hacer la estimación de peso y en función de este vamos a tomar decisiones respecto a cada uno del embarazo. Empecemos por la primera, el DBP. ¿Cómo debemos hacer la medición? Hay que decir que siempre hay que hacer una ampliación de la imagen de tal manera que la cabeza, el fémur o el abdomen ocupen más del 50% de la pantalla. El corte que se realiza es un corte axial que se llama transtalámico, porque pasa a través de los tálamos. Pero no tiene que ser ni un corte tan alto que veamos los ventrículos laterales y no veamos los tálamos, ni un corte más bajo y oblicuo en el que se vea el cerebelo. De tal manera que en el corte transtalámico no debemos ver el cerebelo. Aunque tengo que decir que yo misma a veces cojo DBPs con el cerebelo, pues a veces en tercer trimestre no es tan fácil coger un DBP. Depende de la posición fetal que ves, pero hay que saber hacer las cosas bien y cuando no puedas hacerlas como puedas, como hacemos todos, pero hay que aprender a hacerlas bien. Este es el corte transtalámico y en el que tenemos que ver la calota. Hay que hacer una insonación del eco perpendicular, o sea, tenemos que tener la hoz del cerebro en la fisura interhemisférica totalmente perpendicular al ángulo de insonación y hay que ver el cabo, las astas anteriores de los ventrículos laterales, los tálamos, ¿de acuerdo? Y como podéis ver aquí se ve la fisura del simio. Como esta es una ecografía de tercer trimestre, en la que semana 20 se ve como una montañita, una zona duna, sin embargo se convierte en una zona de meseta debido a la maduración y a la progresión que se produce en tercer trimestre. ¿Dónde vamos a colocar los cálipes para hacer la medición del DBP? Vamos a hacer una medición perpendicular al eje anteroposterior del cerebro y siempre en la zona más ancha. Y colocando el cáliper hay que coger de la zona media del parietal a la zona media, pero la más estipulada es desde el exterior del parietal al interior del otro. Puesto que aquí, en la parte posterior, vamos a tener una reverberación que nos va a dificultar el ajuste de la medida. Y el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, como sabéis, tomando pues, un perímetro que se va a coincidir con lo que es el cráneo. Yo siempre insisto mucho a mis residentes el hacer la valoración de lo que son las suturas. Aquí tenemos la sutura parietal. Yo siempre digo, es como una zona rota a nivel del cráneo, porque la verdad es que el diagnóstico de una craneosinostosis, tendríamos unas medidas con un diámetro más pequeño, pues no se nos debería pasar, aunque a veces se nos pasa. Hay que nombrar variaciones en la morfología de la cabeza, una dolicocefalia en la que existe un aumento del diámetro transverso, de tal manera que el DBP nos puede salir más pequeño, pero luego cuando tomamos el perímetro cefálico veremos que esa cabeza es normal. Segunda biometría, la circunferencia abdominal. ¿Qué corte debemos hacer? Pues se trata de un corte transverso alto, en el que vamos a ver las siguientes estructuras. Esto es la vértebra, por delante tenemos la aorta y la vena cava superior, el estómago en el lado izquierdo, toda esta estructura es el hígado, como sabéis, y la vena umbilical. Podemos ver las suprarrenales, que es esta estructura que tenemos aquí, pero nunca deberíamos de ver los riñones. Tampoco es aceptable ver la entrada del cordón umbilical. Si lo vemos, es un corte demasiado oblicuo. Hay que intentar que la circunferencia sea lo más redondeada posible, pero lo dicho, pues hacemos lo que podemos. Y cuando es un feto pequeño, si encima tiene un oligoamnio, si está muy flexionado, pues a veces es difícil. Entonces intentar hacer varias biometrías y coger la media. ¿Por qué? Porque la circunferencia abdominal va a ser la que más peso va a tener a la hora de valorar un retraso de crecimiento. ¿De acuerdo? El fémur. El fémur es con una imagen muy ampliada, siempre que sea perpendicular al ángulo de insonación para poder ver todo lo que es la diáfisis, porque como sabéis, lo que vamos a hacer es una medición de la diáfisis desde un extremo a otro sin incluir la epífisis. Bueno, una vez hemos hecho estas 4 biometrías, vamos a hacer una estimación de peso. Todos sabéis que el propio ecógrafo nos da la estimación, no tenemos que hacer nada. Aunque como sabéis, el doctor Domingo hizo la tesis doctoral con la ayuda del doctor Perales respecto a fórmulas de estimación de peso, que siguen hoy vigentes. Pero la más utilizada es la de Handlo, que tenemos introducida en la, porque hay muchas otras, que tenemos introducida en la mayoría de los ecógrafos en el software, que nos da directamente, a través de una fórmula de regresión múltiple, la estimación. Ya sabemos lo que pesa nuestro feto. Es un peso normal, ¿no? Para la gestacional que hemos datado previamente. Como sabéis, la referencia lo vamos a establecer con el cálculo del percentil. Es importante hacer un ajuste de la valoración de los percentiles en función de si la gestación sea única o múltiple, en función del sexo. Sabéis que los niños suelen ser un poquito más grandes, los varones.
y en función de tablas de referencia referidas a nuestra población. Sabéis que tenemos un gran porcentaje de población inmigrante, una ecuatoriana no puede tener las mismas biometrías que un feto español o un sueco, pero bueno, establecemos tablas de percentiles para la población española, que hay muchas publicadas. Aquí tenéis una curva de crecimiento y tenemos la representación gráfica en función de las semanas, el peso fetal, y aquí está representada en la línea media el percentil 50, el 10 y el 90. Y sabéis que hay múltiples tablas publicadas para que tengamos la referencia de estos tres percentiles, incluso a veces el percentil 5 y el percentil 3, porque luego se ayudará a la toma de decisiones, como os he dicho, para la población española. Bueno, ya sabemos lo que pesa, ya sabemos el percentil, entonces, ¿este percentil es adecuado o no? ¿Qué llamamos un peso adecuado para la edad gestacional? Pues cuando el percentil está entre el percentil 10 y el 90. Será un feto grande para la edad gestacional cuando está por encima del 90, y será un feto pequeño, que ahí está el meollo de la cuestión, para la edad gestacional, cuando el percentil esté por debajo de 10. ¿De acuerdo? Y es aquí en lo que vamos a centrar el diagnóstico diferencial, porque van a ser los fetos que van a tener luego alteración de la morbimortalidad, no solamente neonatal, sino también perinatal. Entonces, una vez sabemos que el feto es pequeñito, tiene un percentil por debajo de 10, hay que hacer unos estudios complementarios de los que ahora vamos a hablar, sobre todo el estudio del flujo doble, para poder distinguir entre estos tres grupos de fetos. Es un grupo muy heterogéneo, que la mayoría de ellos son pequeños para la edad gestacional constitucionales, es decir, fetos normales. Yo soy pequeñita, pero yo soy pequeñita, pero me considero normal, ¿de acuerdo? Son la mayoría, entre el 80 y el 85%, y son fetos que tienen un peso entre el percentil 3 y 10, pero no tienen ninguna anomalía estructural, no tienen ninguna anomalía en la alteración del flujo doble, ¿vale? Fetos pequeños, pero normales. Por otro lado, existe un pequeño porcentaje, entre el 5 y 10, que son fetos pequeños, PEJA anormales. Presentan alguna malformación estructural, una infección congénita o una anomalía cromosómica o genética. Por eso consideramos anormal. Es un porcentaje muy pequeño y son lo que antes llamamos CIR simétricos. Son CIR muy precoces que estudias pronto y incluso haces una serie de estudios que luego veremos, porque presentan señales de alarma de forma muy precoz. Y por último, y los más importantes, son los fetos que llamamos con retraso de crecimiento intrauterino, que constituyen el 10-15%, que son debidos a una insuficiencia uteroplacentaria. Estos fetos es muy importante el seguimiento y el control, porque son aquellos que van a tener una alteración de la morbimortalidad, tanto fetal como neonatal, y por tanto hay que tomar decisiones respecto a la extracción y al control. Dentro de ellos hay dos grupos, el retraso de crecimiento severo, que es un feto con un percentil por debajo de 3, es tan pequeño que aunque el Doppler sea normal lo consideramos ya severo. Y el otro grupo son aquellos con de percentil 3 y 10, pero con Doppler patológico, ¿vale? Como os he explicado antes, la mayor parte de ellos son constitucionales, pero estos son los que van a asociar la mayor parte de patología. Y tened en cuenta que dentro de los fetos normales, el 10%, ¿vale? Van a ser pequeños para la gestación, porque van a tener un percentil por debajo de 10, pero sin embargo hay que hacer el diagnóstico diferencial respecto a los TIC, que van a ser normalmente más pequeños, pero van a asociar mucho más patología. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial entre los tres grupos de fetos pequeños? Pues como sabéis, en el protocolo de la SECO está muy bien establecido, porque además está bastante actualizado, aunque sea del 2009. Hay que hacer un estudio de la anatomía fetal, un estudio del amniótico ecográfico, pero sobre todo hay que hacer un estudio de los flujos fetoplacentarios, que como os he explicado, no se hace de rutina en el tercer trimestre, pero en estos fetos pequeños, percentil por debajo de 10, hay que estudiarlo para hacer el diagnóstico diferencial entre los tres grupos. Vamos allá. ¿Qué territorio vamos a estudiar? Pues tres territorios. Por un lado, las arterias uterinas, que nos van a dar la información materna, como sabéis, del grado de invasión trofoblástica de las arterias espirales, porque esto va a estar alterado no solamente en los grados de crecimiento, sino también en las preeclampsias. El segundo grupo de área de estudio es el sistema arterial fetal, que nos va a hablar de la resistencia placentaria, haciendo el estudio a nivel de la arteria umbilical y cerebral fetal, y haciendo el cociente entre los índices de pulsatilidad de ambos, que es el índice cerebral placentario, que también nos da mucha información. Y por último, hay que hacer un estudio del sistema venoso-fetal, que va a hablar de la función cardíaca, porque van a darnos los signos inminentes de fallo fetal y va a ser los últimos escalones en el seguimiento del feto con retraso de crecimiento que nos va a obligar a sacarlo. Sobre todo os voy a explicar un poco la metodología, o sea, cómo tomar el Doppler. Todos hacemos Doppler, pero todos hemos aprendido un poco sobre la marcha. No, sí, lo hemos hecho todos, pero hay que saber tomar bien el Doppler, porque en función de cómo lo tomes, como el DBP y el abdomen y las biometrías, puedes estar tomando un Doppler correcto o incorrecto. Y a veces esa toma de Doppler te va a hacer tomar una decisión. Desde luego no es una medida única la que hace tomar la decisión, pero hay que saber tomarlas bien. El Doppler de arterias uterinas se puede hacer en primer trimestre, en la semana 20 o 24. Normalmente en el primer trimestre lo hacemos transvaginal, pero en el segundo y tercer trimestre, que es lo que hoy nos ocupa, lo hacemos nuevamente abdominal. Y este flujo Doppler a nivel de las uterinas es capaz de identificar, se ha demostrado que es el mejor parámetro que tenemos hoy en día para hacer un screening de preeclampsia.
de tal manera que identifica el 50% de los casos de preeclampsia, pero cuando esta es más grave, que se presenta por debajo de semana 34, que son los casos que vosotros vais a ver más, porque ese centro de referencia es capaz de detectarla hasta en el 80%. Si esta preeclampsia además se asocia al CIR, llega a detectarla hasta un 90%, y los CIR aislados y preeclampsia un 60%. Este valor predictivo positivo mejora en los pacientes de alto riesgo. Esta es una onda de morfología normal en el segundo trimestre y es una onda de morfología patológica. ¿Cuándo vamos a decir que el Doppler es patológico? Hay dos condicionantes, o bien que presente esta muesca que tenemos aquí, que es un NOS protodiastólico, es el pico sistólico, la diástole, que hay una muesca entre medias. Cuando este es bilateral y persistente a partir de la semana 24, se considera que es patológico. O bien se establecen unos percentiles de la semana de gestación, pero cuando el índice de pulsatividad medio de las arterias uterinas está por encima de 1,55 en semana 20, para que tengáis una referencia. ¿Qué va a indicar esto? Pues que no hay una dilatación de las arterias espirales y una pérdida de la capacidad vasoactiva por una mala invasión trofoblástica. ¿Cómo vamos a realizar la medición? Siempre hay unos condicionantes, siempre ampliando mucho la imagen y haciendo un ajuste tanto de la ventana del Doppler, un ajuste de la velocidad, un ajuste de la ganancia. Hay que hacer unos ajustes del ecógrafo para obtener una imagen de la máxima resolución. Vamos a hacer la isonación a nivel de las arterias uterinas, es decir, la paciente la tenemos tumbada y ponemos el transductor paralelo a la pala ilíaca, o sea, la ingle. No hace falta presionar mucho, las obesas cuestan más y las delgadas menos, es evidente, como en todo. Entonces vamos a observar esta imagen, estos son los vasos ilíacos, la vena y la arteria, y vemos el cruce de la arteria uterina. ¿Dónde vamos a colocar el Doppler pulsado? A 1 centímetro aproximadamente de lo que es el cruce de la uterina con la ilíaca. Y es aquí donde vamos a hacer la determinación. Hay que intentar que el ángulo de isonación, es decir, el ángulo que forma la entrada de los ecos respecto a la arteria sea menor de 30 grados, pero vamos, como decimos, hacemos siempre lo que podemos, pero esa es la teoría. Pasamos al segundo territorio, vamos a hacer el Doppler de la arteria umbilical. Como hemos visto, va a ser el marcador de la insuficiencia placentaria. ¿Cómo vamos a hacer el Doppler a este nivel? ¿Dónde vamos a tomar el Doppler? Aunque se puede realizar en distintos sitios, está estipulado que la zona más habitual y más frecuente es una libre de cordón. Hay que tener en cuenta que si no lo tomas aquí, si lo tomas a nivel de la vena umbilical, el trayecto intrahepático, los parámetros son diferentes, pero está estandarizado que se puede hacer, sobre todo en gemelares, hay veces que es difícil la toma, pero los niveles, o sea, lo que son los percentiles y el índice de pulsatividad nos van a variar. Hay que intentar que el ángulo de isonación sea lo menos posible, que lo que es la arteria esté lo más perpendicular, lo más paralela posible, al ángulo de isonación. Hay que coger simultáneamente la arteria y la vena, y hay que hacerlo como siempre el Doppler cuando no haya movimientos fetales ni respiratorios. Y en ocasiones hay que pedirle a la madre que se mantenga en apnea unos segundos. En el cordón no suele ser necesario, pero en la cerebral sí que. Y siempre ajustar bien las escalas, tanto de color de ganancia como de tamaño muestral. Intentar que lo que es la ventana de color esté centrada a lo que es el cordón, no esté en todo. Aquí tenemos dos muestras, dos ondas de velocidad de flujo de la arteria umbilical. Esta es una arteria umbilical normal en el tercer trimestre. Y aquí tenemos una arteria umbilical donde parece que hay una disminución de la diástole, sin embargo es por un ajuste incorrecto de la velocidad. Está tan alta la velocidad que casi no tenemos diástole. Pero ahora vamos a ver qué ocurre en los casos de patología. ¿Qué ocurre cuando empieza a haber una alteración a nivel de la placenta? Pues cuando afecta más del 30% de la vellosidad se empezará un aumento del índice de pulsatividad de la arteria umbilical, que quedará reflejado aquí como que va disminuyendo la diástole, que hasta hacemos índice de pulsatividad saldrá por encima del percentil 95. Cuando la afectación a nivel de las vellosidades es mucho más amplia, afecta más del 70%, este proceso se agrava apareciendo una ausencia de diástole a nivel de la vena umbilical o bien un flujo reverso a nivel de la misma. Y esto va a indicar hipoxia y acidosis. Y por tanto, en este último caso, habrá que ir valorando otros parámetros para tomar la decisión de la extracción fetal. Tercer territorio a valorar, la arteria cerebral media. Como sabéis, vamos a centrarnos y hay que localizar el polígono de Willis, que está en la base del cráneo. Y aquí tenemos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, hacia la zona más medial partirá lo que es la carótida interna y hacia la zona más posterior la arteria basilar. Esta es la imagen ecográfica del mismo. Vamos a utilizar el corte del DBP que os he explicado previamente para obtener esta imagen, pero va a ser un corte de DBP mucho más bajo en el que tenemos que ver las alas de los fenoides. Cuando ponemos el doble color se nos dibuja de esta manera el polígono de Willis. No hay que realizar presión sobre la cabeza porque si haces presión puedes modificar las mediciones y eso lo hacemos todos. Si tienes mala visualización aprietas más. Pues no tenemos que apretar, tienes que relajar un poquito porque a lo mejor estás provocando una modificación. Ampliar la pantalla y en este caso va a ser muy importante la toma a 2 milímetros de donde
donde sale del polígono de Willis, hay que tomar aquí, ajustar muy bien la ventana del doble pulsado y sobre todo va a ser muy importante el ángulo de insonación, o sea que la arteria cerebral media esté lo más paralela posible a lo que es el ángulo de insonación. Tiene que intentar ser cero, sobre todo hay en determinadas condiciones, en un feto anémico en el que queremos valorar la velocidad máxima de la arteria cerebral media, esta condición va a ser imprescindible, pero por lo menos intentar que sea el menor ángulo posible, ¿de acuerdo? Esta es una onda de velocidad de flujo a nivel de la arteria cerebral media en tercer trimestre normal. ¿Cuándo vamos a tener patología? ¿Qué va a ocurrir? Pues que va a haber una vasodilatación a nivel de la arteria cerebral debido a un mecanismo de compensación del feto y una centralización del flujo, como sabéis, una disminución del cociente sístole-diástole y una disminución del índice de pulsatividad por debajo del percentil 5. No se trata del mismo caso porque no lo he podido conseguir, pero entonces las diferencias no son tan importantes, pero aquí lo que hay es un aumento de la diástole cuando hay esa vasodilatación, ¿vale? O sea, se parece la onda más a la umbilical. Y este es el caso patológico. Próximo territorio a estudiar, el ductus. Vamos a hacer el Doppler a este nivel. Este es un corte longitudinal del feto, donde aquí tenemos el corazón, esta es la aorta descendente, la vena cava inferior y aquí tenemos la vena umbilical. Y este trayecto de aquí es el ductus venoso. Es aquí donde vamos a realizar la insonación. Nuevamente lo hacemos en un corte transverso del abdomen, el mismo que habíamos dicho antes, sin embargo, angulamos un poquito hacia la umbilical para ver la entrada y verlo mejor. Colocamos el Doppler y todos sabéis que lo localizamos porque es una señal de alta velocidad, donde aparece una zona un poquito más brillante, ¿de acuerdo? Y intentar que el ángulo de insonación sea correcto, como siempre, y ajustar las escalas, porque aquí las velocidades son bastante altas. Hay que recoger entre 3 y 10 ondas iguales, ni más ni menos, eso sirve para todos los Dopplers, y ajustar como siempre la ventana al color. Este se trata de un flujo Doppler normal y sabéis que la onda de velocidad de flujo a nivel del Doppler tiene 3 componentes, un componente sistólico, diastólico y la famosa onda A, que se trata de la contracción atrial. Y es esta la que nos va a servir de referencia en los casos de patología, como sabéis. ¿Qué ocurre cuando existe una insuficiencia uteroplacentaria en un estadio muy avanzado ya de acidosis? Porque existe un ductus venoso, una onda A reversa. Como podéis ver aquí, tenemos aquí el pico sistólico y el diastólico, pero la onda A no es positiva, sino está invertida, que son estos picos de aquí abajo. ¿De acuerdo? Y también ocurre, aquí no lo tenemos, pero que la vena umbilical se vuelve pulsátil, en vez de tener una línea continua, aparecen unas ondas, ¿de acuerdo? Ambos parámetros son marcadores agudos de la insuficiencia placentaria y de fallo en la compensación del mecanismo fetal y a una elevada muerte y mortalidad. Valoración del bienestar fetal. Pues se trata de una serie de pruebas que es el tercer apartado que voy a presentar, muy cortito. Porque se trata de una serie de pruebas serias que vamos a utilizar para predecir un daño fetal irreversible. Es decir, aquellas pruebas que vamos a realizar en fetos que tengan alguna afectación que nos va a permitir tomar la decisión de cuándo sacarlos. Hay suficiente evidencia de que no sirve en pacientes de bajo riesgo. O sea, lo que hacemos todos es hacer una citación en el hospital de día para una monitorización y una eco a partir de la semana 40, no hay evidencia científica de que sirva para nada, aunque lo hacemos todos. Pero siempre en pacientes de bajo riesgo, a partir de la semana 40, nunca por debajo. Y en pacientes de alto riesgo, pues establecerá distintos controles en función de si la patología materno-fetal que suponga alto riesgo vaya a condicionar una alteración de la función placentaria. Si no hay alteración, con un registro y un perfil biofísico será suficiente. Si hay alteración, como casos de Doppler de retraso de preeclampsia, siempre estudio del flujo Doppler, como hemos dicho. ¿Qué pruebas de bienestar fetal? Las he agrupado en dos grupos, las crónicas y las agudas. Las crónicas son aquellas que aparecen en las fases de hipoxemia y hipoxia fetales, son las previas, y pueden durar semanas previo a la claudicación fetal. Y son el Doppler de la arteria umbilical y la arteria cerebral media, del índice cerebral placentario, que aparecen 2 semanas antes de la claudicación, del volumen de líquido amniótico, el oligoamnios, que aparece una semana antes. Y las agudas, que son las que alternan la fase de acidosis y preceden en horas o días a la muerte fetal, y por tanto son las que nos van a servir para tomar la decisión de sacar un gran prematuro con una afectación, son el ductus venoso, la vena cava inferior y la vena umbilical, como os he comentado antes, porque la onda reversa antecede a la claudicación a 42-72 horas antes. El registro es una alteración tardía también de 42-72 horas antes, por eso se considera marcadores agudos, y el parámetro que más importante sabéis que es la disminución de la realidad a corto plazo, que es una línea continua, más que haya alguna deceleración. Y por último, el último parámetro a alterarse es el perfil biofísico, una disminución de los movimientos fetales groseros, respiratorios y tonos fetal. ¿Es necesario hacer una valoración morfológica en tercer trimestre? Ya la hemos hecho semanalmente. Bueno, pues 2 pinceladas solamente. Hay que valorar, uno,
Anomalías fetales diagnosticadas en el segundo trimestre que vayan a ser evolutivas. La más frecuente e importante es la hidronefrosis congénita. No vamos a tener el mismo riñón en semana 20. Si se trata de una ectasia clínica, habrá que seguirla para valorarlo e informar al pediatra de su situación en el momento del parto. Y 2, detectar anomalías cardíacas, volver a ver el corazón. Por un lado, aquí tenéis, pues sabéis que el parámetro mejor estandarizado para hacer el control, el diagnóstico y seguimiento es el diámetro anteroposterior de la pelvis en un corte transverso de la pelvis renal. Se establece como diagnóstico y seguimiento y para la grabación de los distintos estadios de la hidronefrosis fetal. Y sabéis que tiene una sensibilidad del 100%. Y es lo que vamos a utilizar para el seguimiento del mismo. Y por otro lado, porque eso he dicho que tenemos que ver el corazón, no se trata de un ecocardio, se trata de volver a mirar el corazón. 4 cámaras y grandes vasos. Porque como ya ha publicado en el año 2011 el doctor Galindo y su equipo, se hizo una encuesta nacional de la SED, de tal manera que la tasa de detección de cardiopatías, todos lo sabéis, es frustrante, es del 53% por debajo de semana 22. Y vosotros estáis en un centro de nivel terciario con cirugía cardíaca, pero nosotros no. Y aunque está cerca el PSE, pues hay centros más lejanos, y entonces el que ve una cardiopatía puede comprometer francamente su pronóstico. Por tanto, ¿toca ver el corazón? Pues sí, lo vamos a ver, porque la tasa de detección aumenta hasta un 66% si lo volvemos a ver en el segundo y tercer trimestre, porque muchas veces detectamos cardiopatías a veces graves y a veces evolutivas. Es más fácil ver una cardiopatía evolutiva en el tercer trimestre que en el segundo. Ver el corazón, ¿vale? Venga, que estamos terminando, chicos. Diagnósticos de anomalía de la inserción placentaria del cordón. Hay que mirar la placenta siempre, ¿vale? No solamente la ecoestructura, la gradación. Ya sabéis que hoy en día decir que tiene un grado 3 o 4 de envejecimiento placentario no sirve para la toma de decisión de nada, que es el estudio del funcionamiento placentario a través del sistema doble del que nos ayuda a ello. Y hay que hablar sobre todo dónde está localizada la placenta respecto al orificio cervical interno, hasta dónde llega. Sabéis que hay que descartar una placenta previa, sobre todo muchas veces va asociada a una malposición fetal, unas nalgas, una transversa, por eso he dicho, ojo, si no está bien colocado, valorarlo. La incidencia no es demasiado baja, es 1 de cada 200, y es la segunda causa, no la ven. Constituye el 20% de las metorragias del tercer trimestre y la segunda causa es esterectomía obstétrica, así que ojo. El 20% son oclusivas o totales o parciales. Las totales que ocluye de forma total el canal de salida, el orificio cervical interno. Las parciales lo tapa pero no lo ocluye de forma total. Las marginales, que es el tipo 2, llega hasta el orificio cervical interno o incluso a menos de 2 centímetros de él, y las laterales son las que están próximas pero más de 2 centímetros. De tal manera que estas van a ser las importantes y las que van a dificultar la posibilidad de un parto vaginal. ¿Qué factores de riesgo van a ser más importantes? El tener una cesárea anterior va a multiplicar por 2 y la edad, la multiparidad, ¿saben qué son factores de riesgo de casito? Aquí tenemos unas imágenes de placenta previa, esa es una eco transvaginal porque va a ser la ecografía de elección en el tercer trimestre para poder diagnosticar exactamente qué tipo de placenta previa. Esto es el canal endocervical y aquí tenemos una placenta que se inserta de forma total, cubriendo el orificio cervical interno que está en este punto y podemos ver los vasos de la base. Esto es una imagen, creo que es la misma paciente, pero bueno, la anterior es un poquito más el transductor porque de hecho no vemos muy bien el canal, pero aquí sí que lo vemos. Vemos que hay una lengüeta anterior y posterior y que cubre de forma completa el orificio cervical interno, por lo tanto se trata de una placenta oclusiva, tipo 4. Esta es una oclusiva parcial, llegó a cubrirlo pero ligeramente, de tal manera que quizás con el crecimiento del segmento uterino inferior en las siguientes semanas de embarazo esto se libere y pueda permitir un parto vaginal, y es una placenta marginal, que probablemente haya posibilidad de parto vaginal, pero hay que tenerlo monitorizado sobre todo para, en caso de un sangrado o intraparto, quizás esté justificado por esto. Otras anomalías de la placenta muy poco frecuentes, 1 de cada 2.500 partos, pero muy graves, todos hemos tenido alguna, ya sabéis, y es grave y importante porque el diagnóstico es muy difícil. A veces lo sospechamos y no lo son, y a veces te lo encuentras y no lo has diagnosticado, que es lo más probable, y es la primera causa de esterectomía obstétrica y una situación de hemorragia posparto grave. Se trata del acretismo. Sabéis que es una inserción anómala de la placenta, que no hay una basal, una tecido basal interpuesta en lo que es la placenta y el miometrio, y entonces la placenta invade más allá. En función de hasta dónde invada, le llamamos de distinto tipo. La más frecuente es la más leve, la ácrita, que llega hasta el miometrio. Si lo invade de forma completa es íncrita, y si llega hasta la serosa, incluso invade las estructuras vecinas, la más frecuente la vejiga, es una pércrita. Factores de riesgo, destacar 2. Placenta previa y cesárea anterior. Y eso es lo que nos debe hacer sospechar. O sea, placenta. Mira, paciente que vamos a hacer una cesárea por nalgas, lo típico. Una cesárea electiva, que todo va bien, que nada. Tiene una placenta previa. Y encima tiene una cesárea anterior. Es muy, muy, muy frecuente. Si tiene ambas cosas, un 30% de ellas van a tener un acretismo, 1 de cada 3.
reserva, cruza y prepáralo todo para la histerectomía y reza. Pero es eso, sospecha, porque se ha planteado el estudio de resonancias y de determinadas técnicas de imagen para intentar diagnosticar la placenta ácreta, pero realmente el diagnóstico es difícil y a veces lo sobrediagnosticas a algunos casos y los reales no lo diagnosticas. Esta es una imagen de placenta pércrita, o sea que invade totalmente. Esto es la inserción de la placenta, esta imagen arecógena es la vejiga y como puedes ver los vasos de la basal de la placenta llegan hasta la serosa peritoneal, incluso hasta la vejiga. Anomalías de la inserción del cordón. Tenemos que valorar en el tercer trimestre la inserción de la placenta y la inserción del cordón en la placenta y el número de vasos. Yo a mis residentes siempre les digo que esto en el tercer trimestre es difícil porque el feto es grande y está pegado a la placenta, entonces encontrar la inserción es difícil. Aprovechemos de la eco de semana 20 para mirar el cordón, que no lo hacemos, pero es que es muy fácil, porque hay más líquido, el feto más pequeño y es más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque si es una inserción marginal que está lateralita, pero nada, no tiene ninguna repercusión, pero ¿y si es una inserción velamentosa? Pues es una patología grave, afecta al 1% de las embarazadas, un 6% en gemelas, pero que puede provocar retrasos de crecimiento y algunas anomalías graves. ¿Qué pasa con un vasa previa? Un vasa previa es una inserción que es velamentosa, pero es que además los vasos del cordón pasan por delante del óvulo. Ahora os lo enseño. Y es una patología muy grave porque a veces cuando vas a romper la bolsa, no tocas placenta, pasas los vasos, romper la bolsa y también el cordón. Es una situación extremadamente urgente. Estas son dos imágenes de la arteria umbilical única. Sabéis que en la sección del cordón no hace falta utilizar el Doppler, que estamos habituados a utilizar demasiada tecnología. Ahora que tenemos la ecografía y con Doppler en todos los centros y en todas las unidades, en las urgencias, pero si haces una sección del cordón puedes ver en vez de 3 vasos, la vena y la arteria. Yo les digo que es eso, que no hay la imagen de Mickey Mouse, que a Mickey Mouse le falta una oreja, aunque a veces ver el Mickey Mouse cuesta. Y luego si utilizas el Doppler, a nivel pélvico vemos la vejiga y una única imagen en color de la arteria umbilical única. La inserción velamentosa del cordón, aquí tenemos una placenta, esta es una ecografía transvaginal, aquí tenemos el canal endocervical, la vejiga, la bolsa amniótica y la placenta exenta cara posterior. Y aquí vemos unos vasos que discurren no solamente por la superficie de la placenta, sino que discurren también por la superficie de la membrana. Aquí se ve mejor. Aquí tenemos el orificio cervical interno, pues nada, esto se trata de un caso de vasa previa. Hubo la sospecha, pero no se diagnosticó, o sea, no rompimos nada, ¿vale? Entonces no se diagnosticó. Sí que fue una inserción velamentosa del cordón, pero no, afortunadamente no fue un vasa previa, fue un sobrediagnóstico, lo que queríamos que la placenta ácreta. Y esta es exactamente la misma imagen, pero sin color. Lo último, ¿qué anomalías vamos a diagnosticar a nivel de líquido amniótico y cómo lo vamos a realizar? ¿Cuándo medimos un líquido amniótico? Pues cuando haces una eco y subjetivamente tienes la sensación de que tiene poco o mucho, lo vas a medir. En otros casos, no. ¿Cómo vamos a realizar las mediciones? Hay dos fórmulas estandarizadas, o bien con la máxima columna vertical, sobre todo en casos de por debajo de semana 24 o en gestaciones gemelares, pero en los demás casos a través del índice de líquido amniótico de Phelan, que luego veréis. ¿Qué se establece como normalidad en segundo trimestre? Un hila entre 5 y 25. Ahora vemos estos casos. Estos son valoraciones semi-cuantitativas, tanto uno como otro. Hay que hacer una valoración o bien de la columna máxima, sabéis que hay que hacer una valoración, una medición perpendicular al suelo, siempre cogiendo la laguna máxima que encontremos en cualquiera de los cuadrantes, evitando coger estructuras fetales y no contabilizando cuando haya un cordón, ¿de acuerdo? O sea, laguna máxima libre. El hila, se hace una cuadrícula, se establecen los 4 cuadrantes, pasando por el ombligo fetal, materno, perdón, y se hace la medición y la suma de la laguna máxima en cada uno de estos, estableciendo la suma de ellos, el índice de líquido amniótico. ¿Qué vamos a considerar oligomnios? Cuando el índice de líquido amniótico esté por debajo de 5. Será severo anidrianos cuando esté por debajo de 1. ¿Cuáles van a ser las causas y el protocolo que vamos a utilizar? O sea, cuando una paciente tenga poco líquido, ¿qué le ha pasado a este feto? Pues, como sabéis, el 50% van a ser una ruptura prematura de membranas. Hoy en día disponemos de técnicas con una suficiente sensibilidad y especificidad para, como el PROM test o cualquier otro, para poder, la NISURE, para diagnosticar hasta el 50% de los casos de oligomnios. Un retraso de crecimiento va a ser hasta un 20% y lo vamos a realizar a través de una estimación del peso fetal estimado, como os hemos hablado en la charla, y estudio del Doppler. Puede tratarse de malformaciones fetales, sobre todo renales o de citotunelar, o sea, volver a mirar esos riñones fetales, una infección congénita, sobre todo citomegalovirus, hacer serologías y marcadores ecográficos, o puede que la madre esté tomando algunos fármacos, IECAS, que es raro para antihipertensivos, o AINES, que pueden cerrar el ductus venoso y provocar una anemia. O puede ser idiopático por un bajo porcentaje. Por tanto, hay que hacer una correcta valoración de estas posibles patologías
Y en ocasiones, hacer una valoración anatómica fetal de malformaciones es imposible porque tienes un año. A veces nos vemos obligados a hacer una amnioinfusión para poder valorar mejor al feto, puesto que si es una malformación grave, incompatible con la vida, pues a lo mejor no le hacemos una cesárea, ¿vale? Y el pronóstico va a estar en función de la causa. Polidramnios, pues es lo contrario, cuando tenemos un ILA más de 25 en tercer trimestre, será moderado hasta de 25-32 y será severo más de 32. Protocolo de estudio asociado a las causas, al contrario que el otro, la mayor parte de las veces no sabemos por qué es. Eso nos da tranquilidad, pero bueno, relativa, porque a veces hay sorpresas. 60% de los casos va a ser idiopático, pero lo podemos decir cuando hemos descartado las otras causas. ¿Qué prueba vamos a hacer a la paciente? Un test de tolerancia a la glucosa de 3 horas, que va a justificar el 20% de los polidramios, un curso indirecto de anticuerpos irregulares, porque la isomatización puede ser causa, solamente en un 15%, un estudio de infecciones congénitas, que también puede provocarlo, y malformaciones fetales múltiples, por tanto, otra vez una eco detallada, que en ocasiones es más fácil, pero a veces polidramios generan una reverberación que tampoco lo hace tan fácil. Y en ocasiones estudio de cariotipo. Hay que hacer una valoración de la longitud cervical, porque como sabéis, el polidramios puede ser causa del parto pretérmino. Y en ocasiones, así como los años puede ser causa de oligomamios, son el tratamiento para el polidramios. Y en los casos severos, posibilidad de amniodrenaje. Aquí hay un caso de anidramios donde podéis ver que hay una dificultad en la valoración del feto porque está pegado a la placenta, al amios, y este es un caso de polidramios donde la laguna máxima, que no os lo he dicho, pero aquí la laguna tiene que estar entre 2 y 8 centímetros, si está por encima de 8 va a ser un polidramios. Y la última diapositiva. Es simplemente que no os voy a resistir, sabéis que ha habido múltiples estudios en los que se ha intentado hacer la valoración de la longitud cervical en el segundo o tercer trimestre para hacer un screening de parto pretérmino. Desde la publicación en el 2012 en el American Journal de un metaanálisis muy completo basado en los datos individuales de pacientes, es decir, que incluía otros estudios, pero no los resultados, sino cada uno de los pacientes de otros estudios, se ha podido demostrar que el screening es eficaz, coste eficiente, porque además existen unos tratamientos que han demostrado su eficacia. A raíz de esto, nosotros hemos puesto en marcha un programa de prevención de parto pretérmino en pacientes asintomáticas en el hospital, donde vamos a hacer una medición, una valoración en semana 12-13 para establecer qué pacientes cumplen criterios estrictos de centlaje, que sabéis que hoy en día se ha ido reduciendo, y luego en semana 20 hacemos una valoración de la longitud cervical, porque es un potente predictor de parto pretérmino y asociado a los factores clínicos llegan a detectar hasta un 60-80%. Antes sabíamos hacer esto, pero no sabíamos si esto era eficaz y por tanto no servía de nada hacerlo. Hoy en día, como está demostrado su eficacia, en determinados casos, pues sí que vale la pena hacer el screening. Pues nada, muchas gracias.